Viernes, y eso significa que tenemos Sanedrín en el larguero. Charlamos con Ramón Besa y con Manuel Jauís. Además, cosas muy interesantes esta semana. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Hola Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo has pasado la semana, Manuel? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, bastante tranquila. Por fin, ya en casita, ordenando cosas, preparando reportajes, que me voy de viaje la próxima semana a hacer una historia muy chula. ¿Se puede decir Sevilla dónde? A Sevilla, vale. Sí. Y nada reseñable, querido. ¿Tú, nada Ramón? Reseñable. ¿Qué tal la semana? Bueno, la semana movidita, ¿qué te voy a decir, no? No sé si estamos a viernes, a lunes, si previas, si partidos, si resaca, o sea, monográfico Barça, Xavi, Laporta. O sea, aquello de que cuando la gente pregunta, eso de tratar la información del Barça, pues a veces también, por más que te guste, porque es nuestro oficio, también agota y te desgasta. Llega un punto en que ya no tienes lo que deberías tener, una capacidad de análisis o de sosegarte o de tener un punto de tranquilidad, sino que a veces se te va la olla o haces un comentario fuera de sitio, porque si se le va al entrenador, que muchas veces da explicaciones que son difíciles de entender, pues imagínate a un periodista. Pero bueno, aquí estamos. Hoy hemos tenido otra ración de Xavi, que ha seguido en la misma línea. Lo hemos escuchado hace un rato y seguro que lo habéis escuchado. Ha dicho Xavi, ha insistido en que con esos vídeos que hace el Real Madrid en la previa de los partidos se está adulterando la competición, y que esta situación, Manuel, la puede ver hasta un ciego. Es un discurso que está manteniendo Xavi desde hace tiempo, y yo no sé si le hace algún favor a él y al Barça mantener esto. No sé si lo va a hacer de aquí hasta junio, si sigue Xavi de aquí hasta junio, pero a mí me parece un discurso equivocado. Sí, es equivocado. Debería de todos modos el Real Madrid replantearse su política de fichajes y empezar a fichar montadores y cámaras en lugar de jugadores de fútbol, si resulta que la Liga se está ganando con la televisión por la televisión del Madrid, ¿no? Bueno, no sé, en fin, ya lo dicho la semana pasada. Me interesa preguntarle a Xavi que si la Liga está siendo adulterada por el Real Madrid por los vídeos que está haciendo su canal de televisión, ¿qué opina él de que si el Real Madrid hubiese pagado en su momento al número 2 de los árbitros o una empresa al número 2 de los árbitros por supuestos informes arbitrales que nadie encuentra? Es decir, si la Liga está adulterada por eso, ¿qué ocurre si el Real Madrid hubiera hecho eso? Eso me parecería interesante preguntárselo, me parecería interesante escuchar su respuesta. Por supuesto que no está adulterada por ningún vídeo del Real Madrid Televisión, lo dije la semana pasada. El Madrid muchas veces es beneficiado por errores arbitrales, otras veces es perjudicado, es más beneficiado que perjudicado, como todos los equipos grandes, porque al fin y al cabo esa presión existe, y es una presión que no da las televisiones ni las imágenes. De hecho, creo que estoy en contra de esos vídeos, y creo que le hace un flaco favor al Madrid, porque un tipo con un árbitro con personalidad, ante la duda, puede pensar, pues ahora no le pito esto porque no quiero tener ningún problema, en el sentido de que parece que estoy cediendo a unos vídeos que ha hecho esta televisión, y ya está. Bueno, es el discurso de Xavi. Xavi siempre ha tenido un discurso muy parecido, ya cuando era jugador y ahora como entrenador igual. Ramón, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo creo que Xavi necesita explicarse cada día para tener la sensación de que finalmente la gente la ha entendido y comprendido, porque él mismo creo que es sabedor de que no todo el mundo comparte su renuncia. Es decir, uno puede renunciar un día y dejarlo porque ya no puede más, y otra cosa cuando un anuncio de dimisión es en diferido o a la carta, pues siembra sus dudas. Y creo que un día pues es el VAR, otro día es la prensa, otro día son las circunstancias, y Xavi le cuesta explicar lo que es una cosa que a todos nos ha sorprendido, que es que él no puede aguantar la presión, ya sea mediática o lo que sea, de un club que él conoce más que nadie. Es decir, todo el mundo sabía que Xavi era un entrenador que le podía funcionar muy bien al Barça porque conocía al Barça, y había sus dudas cómo funcionaría como entrenador, porque era un entrenador que solo había entrenado en Qatar. Y al final resulta que no es, o lo que se vende, que no es por que su anuncio de dimisión no es por ser entrenador, sino es por el entorno del Barça. Y esto es para mí un contrasentido. Es decir, lo que se está juzgando es precisamente si Xavi tiene argumentos simplemente para reflotarse un año que puede quedarse un año en blanco. Es decir, yo creo que debería tener la suficiente entereza y confianza y autoestima para decir, bueno, pues este año no me sale por las circunstancias que sean, y vamos a dar un paso al frente, que él decía que consistía en mejorar el juego del equipo después de haber ganado la Liga,
y hasta cierto punto creo que mucha gente lo entendería como un reto, una afrenta por el mismo. Sin embargo, a mitad de camino han aparecido muchas excusas que son difíciles de entender, o al menos desde mi modesto punto de vista, ¿no? Porque las mismas ganas que había de la gente de que Xavi fuera entrenador del Barça por lo que significaba, ahora las hay de decir, bueno, Xavi, si esto te supone un sufrimiento, no sufras más. O sea, tranquilízate y si lo tienes que dejar, lo dejas. Hoy, curiosamente, ha vuelto a intervenir también el presidente para decir que nunca destituirá a Xavi, con lo cual yo deduzco que si las cosas no van bien, no va a haber una destitución, sino que será el propio Xavi en este anuncio de que la dimisión será el 30 de junio, se puede adelantar si las cosas van mal, con lo cual no habrá destitución en el peor de los supuestos, sino que habrá un anuncio de que me voy en lugar del 30 de junio, pues otro día. Y si va bien, pues habrá ido bien como golpe de efecto y que el fin justifica los medios. O sea, por el camino habré dicho que el VAR, los árbitros, la prensa, el entorno y todo eso lo ha hecho mucho más complicado. Creo que el Barça había aprendido con el tiempo a evitar el victimismo. Había sido un club que tenía una grandeza para afrontar las dificultades y en este momento ha recuperado un cierto carácter acomplejado. Seguramente el caso Negreira, hemos hablado muchas veces y no quiero ser tampoco reiterativo, hemos coincidido en muchos puntos. Yo insisto y creo que todos convenimos en que el Barça tiene que de alguna forma demostrar que por qué utilizó esos 7 millones o cerca de 8 para pagar a Negreira, al mismo tiempo que quienes acusan al Barça de comprar a los árbitros tienen que demostrar que ha comprado a los árbitros, cosa que no se ha demostrado, porque estos 7, y pico millones podían ser utilizados para muchas cosas, que es lo que está para mí por ver. Entre otras cosas, hoy mismo la Fiscalía, y lo ha anunciado la cadena SER, se ha pronunciado en contra de lo que el propio juez, un juez Aguirre, que precisamente se está haciendo famoso no solo por el Barça, sino por todo lo que está pasando con la ley de amnistía, y con todo lo que pasó con el Procés, o sea, un juez que tendrá sus argumentos o sus razones, pero que Anticorrupción y Fiscalía discrepan de que Negreira fuera un personaje público. Es decir, con lo cual hay no dos podría caminos. haber cohecho. A eso deriva esa... Sí. Exacto. Es decir, estamos de acuerdo en que el Barça pagó una cantidad, 7 millones y 8 al vicepresidente de los árbitros, y eso pues hay que demostrar en calidad de qué. Y una vez se demuestre, veremos en qué se utilizó. Y otra, que no se puede decir que todo lo que ha ganado el Barça ha sido porque ha comprado los árbitros. O eso es hasta que yo no vea en qué se han utilizado, cómo se han utilizado, no voy a hacer, tampoco me voy a sumar a la campaña de quienes dicen que todas las ligas han estado adulteradas y que el Barça ha ganado las ligas y ha ganado lo que ha ganado simplemente porque tenía los árbitros comprados, porque esto tampoco está demostrado. Por lo cual estamos en una vía judicial y habrá que ver qué se desprende de estas circunstancias. Y alrededor de aquí cada uno arrima la ascua a su sardina, partiendo, eso sí, lo admito, de que el delito, la pena, el delito o lo que haya ocurrido parte de que el Barça pues extendió un recibo, seguramente para compensar lo que ellos creían en aquel momento, que el Madrid había tenido un control sobre el poder federativo y a partir de ahí sobre los árbitros, sin pagar ningún recibo, sino simplemente por ser el Madrid, y que el Barça intentó contrarrestar de la forma más chapucera y punible que yo he conocido en el caso del arbitraje. Y eso, sí, precisamente en esos pagos, precisamente una de las vergüenzas más grandes de esos pagos es que al hacerlos, el presidente de turno del Barcelona lo que hace es manchar pues la mejor generación de la historia de Barcelona. Es decir, que alguien ponga en duda que las ligas aquellas que se ganaron con Messi, que se ganaban en la primera vuelta, que los títulos que ganó Messi, Xavi, Iniesta, etcétera, que de repente se tengan que ver empañadas precisamente por la acción del propio club al mantener esos pagos o aumentarlos, es lo que más shock dan. Yo creo que no hay ningún ningún madridista, que sí los hay porque son muchísimos, pero con dos dedos de frente, que piense que el equipo de Guardiola o el equipo de Luis Enrique en aquella liga o en aquel triplete consiguieron los títulos que consiguieron precisamente por la acción de los árbitros. Y sin embargo, fíjate de que desde el propio club se empeñó en manchar eso haciendo esos pagos. Hay perdona, Yago, que te rompí, hay un asunto particularmente interesante de la relación de Xavi con la prensa y de estos rebotes constantes que está teniendo con la prensa ahora, que tiene que dar una rueda de prensa diaria y antes como jugador, ¿no? Y creo que la culpa es nuestra, y cuando digo nuestra hablo de nuestra profesión. Xavi ha sido un jugador extraordinariamente protegido por la prensa. Ha sido un jugador extraordinariamente protegido en cualquier ámbito en el que se le juzgase después de Sudáfrica. Es decir, aquí
en España, después del Mundial de Sudáfrica que lo gana España, esos héroes son intocables. Sí, 23 intocables, correcto. Sí. Y particularmente de esos héroes intocables, Xavi, cerebro de la selección y extremadamente delicado por cualquier crítica que le roce, era aún más protegido por los periodistas. ¿Qué ocurre cuando de repente pasas de estar en el campo a estar en el banquillo, que todo banquillo y más de un grande es una silla eléctrica, que es imposible que estés protegido por nadie? Es decir, la crítica es, en muchos casos feroz, en otras cruel, pero la crítica de lo que él llama entorno amigo, que no tiene que ser ningún entorno amigo, que son los periodistas que cubren la actualidad del Barcelona, que pueden ser culés o no pueden ser culés, que se dirigen en su mayoría, sobre todo los diarios deportivos, a un público culé, pero que él no puede entender cómo esos periodistas de repente también le cargan o también le critican. Y viene dado porque durante muchísimos años ha gozado de un blindaje extraordinario por parte de un amplio sector de la prensa. Y no se acostumbra a eso, no se acostumbra, y su reacción pues es desproporcionada, desafortunada. Es una reacción que cualquier otro entrenador que tiene más flema, que tiene la piel más curtida, que está más acostumbrado a las críticas, pues las devuelve con ironía, con sarcasmo o con indiferencia. Y sin embargo se lo toma muy a pecho, porque no está acostumbrado. Claro, pues que se vaya acostumbrando, porque para entrenar al Al-Sadd no va a tener ningún tipo de problema, pero si quiere estar en el banquillo de cualquier equipo importante de Europa, que se acostumbre a esto, que esto es la presión de estar entrenando a un grande. Xavi, una vez más, uno de los sonidos del día, el otro nos ha llegado desde Sevilla. Hoy Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, ha explicado, ya sabéis que ayer se cerró el mercado de fichajes del mercado de invierno en nuestro país, y sonaba con mucha fuerza el traspaso de Rafa Mir del Sevilla al Valencia. Son 5 minutos de contestación y le han preguntado en rueda de prensa ¿por qué no se ha producido ese fichaje, ese traspaso? Nosotros lo hemos reducido un poquito, pero da gusto escuchar al director deportivo del Sevilla. Hace 3 días el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa, verbal. La oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta. Porque es último día de mercado, nosotros nos disponemos a decir al Valencia que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente había poder diferencias, pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo, y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo, ese mail nunca se llega a responder, y cuando al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos 2 horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación. Cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir, porque era todo mucho más sencillo. Luego estamos con las situaciones horarias. No, para ellos las 8 o las 7 ya es prácticamente cierre de mercado por una situación de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante. Yo hago una llamada a mi homólogo, el director deportivo, y el presidente hace una llamada al director general. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable porque ellos dan la operación por cerrada. Ellos dicen que no nos pueden decir nada, que no tienen firma, que solo hay una persona que tiene una firma, que es la presidenta, y otra vez Rafa Mir siente esa frustración de no haber podido ir al Valencia. Resumen, si el Valencia Club de Fútbol quería a Rafa Mir, podría haber fichado a Rafa Mir. Y digo que es fantástico escuchar esto porque no es habitual escuchar a un director deportivo diciendo, señores, esta operación, insisto, son 5 minutos que se pueden buscar a través de las redes sociales, nosotros lo hemos reducido a 1 minuto y 40 segundos con lo más esencial, pero Ramón, escuchar a un director deportivo decir, señores, esto no se ha producido porque esto ha sido así, y prácticamente con horario decir, se envía un email, se recibe tal, y una explicación, y de estas explicaciones que enseñan y que son necesarias en muchas ocasiones. Bueno, es evidente, sobre todo porque estamos en unos momentos en que en un fichaje, en un traspaso, en una cesión intervienen mucha gente, agentes diversos, clubs, a jugadores que están cedidos y que pertenecen a 2 entidades. O sea, se dan 25.000 circunstancias que complican mucho saber dónde está el conflicto. Pero las explicaciones de Víctor han sido tan convincentes como el silencio del Valencia, que además, silencio del Valencia... Todos tenemos constancia de lo que es Mestalla. Creo que todos sabemos lo que es Rubén Baraja. Creo que todos nos sabemos más o menos la alineación del Valencia. Lo sabemos todos menos
no sabemos qué piensan los que mandan. Lo único que sabemos de los que mandan en el Valencia es a través de los mensajes de los compañeros que hacen información del Valencia. Pero a mí hay un cierto paralelismo o parecido con lo que ocurre a veces con el Español, que es un club que, claro, los sistemas de propiedad cuando están en manos chinas no es lo mismo que los norteamericanos o la forma de negociar que en otros mercados, ¿no? O que los árabes. Es decir, hay una sensación de que muchas veces, por todo lo que ocurrió en China, por las apuestas que hubo en un determinado momento por el fútbol, que luego el propio gobierno corrigió, se acabó el traspaso o el ir y venir, sobre todo el ir de jugadores españoles o de otras ligas a China, que ahora la sensación es ¿para qué los actuales propietarios del Valencia quieren al Valencia? O sea, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que pretenden si en una operación tan cristalina o aparentemente tan cristalina como la de Rafa Mir no se ha podido conseguir, ¿no? Cuando lo tenías todo a favor. Entonces es señalar de que te tienes que acabar creyendo que todas las informaciones de la mayoría de la gente que está en Valencia y opina de que lo que le está ocurriendo al Valencia es un problema de gobierno, no es un problema de gestión o no es un problema de la gente que juega fútbol, se dedica al fútbol, pues creo que esta es la muestra más evidente. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Yo estaba escuchándolo y pensaba en lo que pensaste tú, en la transparencia, en lo raro que es, porque normalmente hay tantas partes involucradas, tanto secretismo, que ese tipo de operaciones siempre se mantienen detrás del telón y ningún aficionado puede saber nunca o llegar a ellas. Siempre hay muchas versiones de lo que ocurrió. En este caso es la versión de él también, pero es verdad que yo también pensaba qué importante es saber expresarse, qué importante es saber comunicar y saber utilizar el lenguaje. Cómo tienes la mitad del camino ganado cuando realmente sabes explicar las cosas de una forma didáctica. Víctor Horta las puede entender a la primera. De forma fantástica se explica Víctor Horta, ¿eh? No, y no es habitual tampoco, pues tampoco es su trabajo, ¿no? No te tienes que tener oratoria para fichar jugadores. Hay tipos que fichan cracks extraordinarios de 20 años que luego son cracks mundiales y bueno, pues le pones un micrófono y no saben o no tienen esa soltura, no tienen que tenerla tampoco, no se les ficha para eso. Sí. Pero cuando hacen algo así, realmente llega a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo. Luego viene la tentación de la manipulación. En quien lo maneja muy bien el lenguaje. Esto también es muy curioso. Cuando la ventaja es muy holgada, de una parte que tiene alguien, que no estoy hablando de este caso, sobre todo en política se nota mucho más, pero cuando alguien tiene el poder de transmitir, el poder de comunicar y sobre todo sabe utilizar el lenguaje y tiene muchísimos recursos para hacerlo, viene la tentación de saber manipular a la gente contando un discurso que la gente dice, qué bien habla, qué maravilla, cómo nos la ha metido. No es el caso. Bienvenidos a la política. Sí. Yo los he escuchado esos 5 minutos esta tarde porque los he visto circulando mucho, ¿no? Por ahí y dije, hostia, ¿qué pasa aquí? Y la verdad es que daba gusto. Nos debemos un gran libro sobre el fútbol español, sobre la trastienda de los fichajes, sobre las cosas que pudieron ser y no fueron. Yo sé que hubo gente trabajando en ello y creo que se seguirá con fuentes, con decir, no un libro de investigación destapando ningún caso, simplemente diciendo, así funcionan ahora las cosas, ¿no? Estas sociedades, pantalla, los agentes, los representantes, este dinero para los padres, este dinero para ese tipo de cosas. Hay un par de fichajes que algún compañero nuestro ha llegado a hacer y a escribir. Todavía no ha salido a la luz porque es parte de un libro, pero nos debemos un gran libro para conocer de verdad los entresijos del fútbol, porque tú imagínate documentar. Han pasado 20 años, justo, sí, 20. Imagínate documentar, y no hablaba de este fichaje, el fichaje de Beckham. Sí. ¿Qué tuvo que ocurrir? O sea, ¿cuánta gente tuvo que estar ahí metida cuando un tipo además es un icono mundial, las firmas de la ropa, etcétera? A mí me apasiona eso, ¿no? Me apasiona no me apasiona como investigador, porque tendría que estar trabajando 2 años en una cosa así y creo que no tengo tiempo, pero yo leería eso. España devoraría ese tipo de fichajes, el de Beckham y el de cualquier otro, porque es el momento en que empieza la chispa. Y bueno, el de Mbappé, el que tenemos más cerca, el fichaje frustrado o lo que sea de Mbappé, de estos 4 años de Mbappé. ¿Cuánta gente se ha visto metida? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántos folios tiene un contrato así? ¿Y qué cláusulas? Porque lo miden todo. Es decir, miden hasta el pie con el que tiene que salir al campo el tipo, dependiendo de la bota que lleve, ¿no? Es algo tremendo. Que nada, queridos, que la semana que viene volvemos a charlar unos minutitos. Pasad buena semana. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo, buenas noches. Y hablaremos, por supuesto, del derbi madrileño que tenemos el domingo. Hablaremos el próximo viernes. Seguimos.